Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos muy, pero muy buenas tardes en este bellísimo día de jueves. Bueno, ya cerquita de las 5 de la tarde hoy. No pudimos venir el martes por razones fuera de nuestro control, pero hoy estamos aquí en la clínica de obesidad. Así que desde ya darle la más cordial bienvenida a esta transmisión porque hoy venimos a hablar de un tema que usted no me deja mentir. Cada vez con más frecuencia es un diagnóstico que se recibe en personas incluso de variedad de edades. Es una situación verdaderamente preocupante y que además puede acarrear otro tipo de situaciones. Y exactamente como lo adelanta el encabezado de esta transmisión, vamos a hablar justamente acerca de la ansiedad. Palabra corta, significa mucho, implica muchísimas cosas y es por eso que hoy vamos a abordar este tema tan pero tan relevante. Y me encuentro con la doctora Arias, el doctor Castillo, quienes son los expertos y que nos van a guiar el día de hoy en esta transmisión. Así que desde ya les invito a dejarnos sus comentarios, a dejarnos sus consultas, que con muchísimo gusto acá desde la clínica de obesidad vamos a estarlas abordando. Así que, bueno, doctora, quisiera inicialmente que nos comente usted ¿qué es esta pesadilla, este dolor de cabeza, esta tortura que muchos hemos pasado por ahí, que vivimos con esto diariamente, como lo es la ansiedad? Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto para nosotros, Clínica de Obesidad, tenerlos nuevamente por acá. Bueno, sí, es un trastorno que generalmente afecta a muchísima gente, a muchísima población, ¿verdad? Es un trastorno que se caracteriza principalmente por ser un tema como depresión, ¿verdad? De angustia. Es multifactorial, quiere decir que puede deberse a muchísimos factores o muchísimas causas. Cualquier persona lo puede padecer. Sin embargo, ¿verdad? Hay personas que son más propensas a tener el tema de lo que es la ansiedad, y son aquellas personas que generalmente siempre están pensando como en lo que va a pasar, en lo que viene, siempre están como en esa incógnita de qué me va a traer el futuro, ¿verdad? Entonces, generalmente esas personas viven con mayor cantidad de ansiedad. Como les decía, este es un trastorno donde afecta la mayor parte de lo que es el sueño, ¿verdad? También las personas, como afecta el sueño, también van a optar por alimentos altos en azúcares, altos en cereales muy refinados, pero hay que saber de que la ansiedad tiene su tratamiento, ¿verdad? Y aquí poco a poco lo vamos a ir conociendo. Además de esto, puede deberse a muchísimas causas, como les decía, ¿verdad? Puede ser desde la muerte de algún familiar, puede deberse a alguna situación crítica, ¿verdad? O inclusive el tener un sobrepeso de más, ¿verdad? O situaciones que nos estén afectando meramente en una situación actual. Tenemos por acá, por ejemplo, el testimonio que nos dice Joyce Delgado. Dice: hola, bendiciones, yo sufro hace 8 años de crisis de ansiedad y pánico. Esto provoca muchísimo descontrol en mi vida. Y es que, como lo decíamos al inicio de la transmisión, esta es una realidad que se vive en muchísimos hogares. Ahora, doctor, ¿cómo puedo detectar yo, bueno, darle la bienvenida a la transmisión, cómo puedo detectar cuáles son los síntomas para saber que yo ya estoy encaminada a ese terrible diagnóstico? Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes, compartir esta tarde. Es para mí un gusto poder hablarles un poquito acerca del tema de la ansiedad. Bueno, primero que todo, para reforzar un poquito lo que hablaba la doctora, cuando vamos a hablar de ansiedad o depresión, tenemos que aprender a hablar de salud mental, que es un tema súper importante, porque muchas veces hacemos esto como la obesidad, el alcoholismo, las drogas. La salud mental también tiene muchos tabúes, muchos estereotipos y tiene muchas formas de verse de una forma negativa. Tenemos pacientes que acuden a consulta y, digamos, está la negación acerca de, por ejemplo, a tomar medicamentos, al aceptar los síntomas, y dicen que ellos no están, entre comillas, hablo las comillas, locos, que es como el temor de los pacientes. ¿Por qué? Porque hay un rechazo social a este tipo de enfermedades, lo que es la salud mental como tal. En la salud mental encontramos, o en las enfermedades mentales tenemos las neurosis y la psicosis. Las neurosis generalmente se caracterizan porque el paciente se da cuenta que hay una afectación a nivel personal
y entonces busca ayuda. En la psicosis hay una alteración de la realidad y el paciente cree que él se encuentra y lo que está viviendo, por ejemplo, escuchando voces o viendo visiones que sí existen y no hay nada que lo pueda convencer de lo contrario. Entonces, ya partiendo del hecho de la diferenciación entre la psicosis y la neurosis, podemos entrar en que la ansiedad es un tipo de neurosis, una enfermedad neurótica, en la cual se caracteriza generalmente por síntomas, pueden ser psicógenos, que van a somatizarse en el paciente. Por ejemplo, pensamiento acelerado en el paciente, van a ver, el paciente va a tener la sensación de que algo está pasando mal, van a tener una sensación de angustia, de un miedo a algo que no ha pasado, que pero podría pasar, que no tiene ninguna justificación real. Es más, el paciente se lo comunica a uno y dice, Doc, yo siento como que va a pasar algo malo, pero todo en mi vida está bien. Entonces sería otro síntoma que podríamos ver y medir. Doctor, perdón, sería lo que la gente tal vez llame mal, de cierta forma, decirle como una especie de taquicardia, como un presentimiento, como algo que anda ahí y genera esa ansiedad. En realidad, digamos, eso también es un síntoma. ¿Por qué? Porque se somatizan la parte nerviosa. Entonces el paciente entra en un ensimismamiento, no sé si está bien la palabra y si hay un filólogo por ahí me corrige, porfa. A lo que me quiero referir es que el paciente, todos los síntomas como que se centra mucho en lo que está sintiendo. Ajá. Entonces aparece la somatización de la enfermedad como tal. ¿Qué quiere decir somatizar? Es la aparición de síntomas físicos, por ejemplo, la taquicardia, el dolor en el pecho, la sequedad de boca, la sudoración de las manos, la sensación de falta de aire. Generalmente estos pacientes llegan a urgencias cuando nosotros los tenemos estamos en urgencias y llegan sumamente estresados, pidiendo ayuda, que por favor, que se están muriendo, doctor, ayúdeme, me estoy muriendo, no me siento bien, me va a dar un infarto. Tienen síntomas que también usted lo puede ver con los signos. Los síntomas es lo que el paciente refiere, el signo es lo que usted encuentra en el examen físico. Estos pacientes pueden venir taquicárdicos, o sea, con la frecuencia cardíaca mayor de 100, pueden venir con la tensión arterial por encima de lo normal, pueden venir con ruboración, por decir una forma, o sea, que vienen rojos, y todo ese tipo de síntomas se pueden encontrar en el paciente con ansiedad. Ahora, doctor, yo creo que todos hemos sentido alguna vez en la vida por lo menos uno de estos síntomas que usted está diciendo, más con el corre-corre, el estrés, la presión y todo con lo que usualmente vivimos a diario. ¿Cómo partir de tener uno que otro de estos síntomas a que se dé ya un diagnóstico profesional de que una persona verdaderamente sufre ansiedad como tal? Bueno, para poder determinar si la ansiedad es enfermedad como tal, tenemos de partir del hecho que hay varias cosas que hacen lo famoso trigger o disparadores en el sistema nervioso. A veces son cuestiones externas, por ejemplo, situaciones de estrés, situaciones familiares, situaciones de trabajo, laborales y demás, que los llevan al paciente. Generalmente eso sería un buen tema para conversar un día de estos, que es el síndrome del burnout o el paciente quemado, que son pacientes que trabajan mucho, que estudian mucho, que no se sienten satisfechos en su lugar de trabajo, no se sienten como que sean productivos y no están a la altura de lo que la sociedad o el patrón o él mismo se pone, y entonces llegan a tener ese estrés mantenido. Entonces la ansiedad como tal, digamos, es un desorden a nivel de neurotransmisores, a nivel del sistema nervioso. Es un mal funcionamiento de esos neurotransmisores. Generalmente los neurotransmisores que nosotros tenemos son dopamina, serotonina, noradrenalina y demás. Cuando hay un desorden en estos neurotransmisores, las conexiones nerviosas empiezan a trabajar y aumentar en mayor forma. Entonces el diagnóstico es meramente clínico con lo que son los síntomas del paciente, y también
a los pacientes y en la salud, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico integral. ¿Por qué? Porque el paciente puede haber factores externos al paciente que lo pueden llevar a estos ataques de ansiedad o demás, a como simplemente puede haber un paciente que se encuentra con buena salud, que la situación económica está bien, la situación familiar está bien, y sin ninguna razón aparente se le disparan esos ataques de ansiedad. Doctor, muchísimas gracias. Tal vez pasando un momentito con la doctora Arias, ¿de qué manera, doctora, o dígame si me equivoco, se puede ligar el tema de la ansiedad con el tema de la alimentación? Sí, ¿verdad? Son dos cosas que van muy de la mano, así como lo explicaba el doctor. Recordemos que hay dos hormonas súper importantes en lo que es el tema de la ansiedad. Hay una que es el cortisol, ¿verdad? Lo que se le conoce como la hormona del estrés. El cortisol es segregado por las glándulas suprarrenales. Un exceso, por ejemplo, de lo que es cafeína, un exceso de actividad física y trastornos del sueño, está comprobado de que va a mantener a la persona prácticamente en episodios o en periodos de estrés, ¿verdad? Eso es lo que hace el cortisol, por eso se le llama como la hormona del estrés. Ahora, otra hormona que juega un papel importante en lo que es la ansiedad, ¿verdad? La adrenalina. La adrenalina, pues, también es un neurotransmisor, que es lo que se encarga también es segregado por las glándulas suprarrenales. Aumenta la frecuencia cardíaca en la persona, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, que la persona se siente con el corazón agitado, ¿verdad? Lo que hace es vasodilatar la parte sanguínea o los vasos sanguíneos. Y la persona va a tener como ese susto, entonces eso es lo que se le conoce, o esto es lo que hace la adrenalina, ¿verdad? Tener como a la persona en ese estado como de ansiedad o de preocupación. Entonces, ¿cómo afecta o qué papel tiene de importancia la alimentación y lo que es la ansiedad? Recordemos que la ansiedad... comer por ansiedad o comer con ansiedad es una respuesta a algo muy emocional. Tenemos que tener en claro dos cosas. Muchas veces hay que saber cuándo se tiene hambre y cuándo se tiene una ansiedad. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, cuándo yo como por ansiedad y cuándo yo como porque tengo hambre. Entonces, esto es muy importante saberlo, ¿verdad? Generalmente la alimentación es súper importante por esto mismo, ¿verdad? Porque necesitamos ver cuál es la diferencia de estos dos, y dependiendo de estos dos nos damos cuenta si es ansiedad, ¿verdad? O si es realmente hambre. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos teniendo un episodio de ansiedad? Bueno, por ejemplo, el hambre se manifiesta de que si yo tengo esa sensación o ganas de comer, pues voy a comer algún alimento que inclusive no es tan regular el consumo. Por ejemplo, si yo tengo hambre y lo que hay en la cocina son frutas, pues entonces yo me voy a comer una fruta, ¿verdad? Ahora bien, la ansiedad lo que hace... comer por ansiedad lo que hace básicamente es un deseo hacia algo en específico, lo que llamamos los antojos, ¿verdad? Y no necesariamente algo saludable. Exactamente, generalmente no vamos a comer nada saludable, sin embargo vamos a optar por comer como por ejemplo lo que son chocolates, repostería, galletas, ¿verdad? Bebidas azucaradas, que esto es lo que conocemos como los antojos, o la persona dice, me siento ansiosa, doctora, porque quiero comer solamente como cosas dulces, ¿verdad? O cosas muy refinadas. Entonces, es sumamente importante tener un control, ¿verdad? De estas áreas y saber identificarlo. Doctora, ahora sucede una cosa y yo creo que sería al cuadrado, porque a veces, y bueno, por lo menos a mí me ha pasado, muchas veces quiero comerme algo pero no sé qué es, entonces uno empieza a comer de todo lo que hay, ¿verdad? Quiero comerme algo dulce, algo salado, algo ácido y algo amargo para ver qué de todo era lo que yo ocupaba. Entonces, no sé si por medio de algún estrés que se maneje, esa ansiedad aflora, digamos, se nos presenta, se nos hace más visible. Y caemos en ese error, como le digo, de quiero comerme algo pero no sé qué es, entonces como de todo lo que me encuentre.
Sí, como les decía, por ansiedad o comer con ansiedad es básicamente la respuesta a una emoción, a una situación del momento. Entonces, cuando esto sucede, siempre se le recomienda a las personas o a los pacientes, bueno, no sé qué comer, entonces siempre se le recomienda como el consumo de líquido, agua en este caso. Si la persona no logra como saciar esta parte, bueno, entramos como a lo que es tal vez un té. Entonces vamos a optar por lo que son tés. Sin embargo, ¿verdad? Libres de azúcar, tal vez con algún sustituto, para ver si realmente es hambre, porque muchas veces confundimos el hambre con la sed, ¿verdad? O con las ganas de tomar algo líquido, porque la gente generalmente no dice quiero tomar agua, quiero un líquido, generalmente piensa en algo sólido. Entonces aquí es la importancia de saber cómo controlar esa parte, ¿verdad? Y irnos tal vez como no sé qué es lo que quiero, si quiero algo dulce, si quiero algo salado, vamos a optar por lo que son líquidos, y si ya definitivamente no se calma, ¿verdad? Tenemos que ir deduciendo poco a poco de qué es realmente lo que queremos. Muy bien, doctor, tal vez saltando un poquitito a la parte de cómo evoluciona la ansiedad, porque bueno, ya sabemos que muchos podemos presentar algunos de estos síntomas, pero cómo va avanzando y a raíz de eso también la importancia de detectarla a tiempo. Bueno, como tal, la ansiedad no es que avanza, es que tiene manifestaciones clínicas. ¿Qué quiere decir eso? Se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, un paciente puede debutar con un ataque de pánico, por ejemplo, que es un ataque de pánico, que entran en un estado de un nerviosismo extremo que los pone, ¿cómo se llama esto? Demasiado nerviosos, demasiado estresados, demasiado preocupados por su salud y por su integridad. Eso sería un ataque de pánico. Hay otros pacientes que tienen lo que llaman agorafobia. La agorafobia es una característica de que el paciente no sale de la casa. ¿Por qué? ¿Por qué no sale de la casa? Porque le da miedo que algo malo va a pasar, algo va a suceder. Eso también es una manifestación clínica de la ansiedad. Está el temor a hablar en público, o de situaciones que generalmente son normales, el paciente les rehuye. Hay también otra manifestación que es el estrés postraumático de la ansiedad, que son pacientes que pasaron por una situación X que los marcó, que no vuelven a la misma situación. Pongo ejemplo, un señor que anda en bicicleta, que tiene un accidente en la bicicleta, ya no vuelve a andar en bicicleta porque le da temor caerse otra vez en la bicicleta. Entonces las manifestaciones clínicas de la ansiedad son variadas. No es que se puede decir que va evolucionando, porque puede ser un paciente que debute con una de estas. Perfecto. Ahora, doctor, entrando tal vez un poquitito en el tema de tratamiento, ¿cómo, desde su área, cómo podría tratarse? Bueno, primero que todo entender que la salud mental es tan importante como, por ejemplo, la salud del corazón. ¿Por qué los pacientes le huyen mucho el tratamiento de el uso de medicamentos y demás? ¿Por qué? Porque dicen que van a crear adicción, que van a crear, que no van a tomar el medicamento porque ellos no lo necesitan, porque no están locos y ese tipo de cosas. Entonces yo les digo, ¿cómo usted un hipertenso o un hipertenso deja de tomar la pastilla de la presión? No, ¿verdad? No existe ese tabú, no existe ese impedimento. Más bien el paciente va al cardiólogo, se hace su electrocardiograma, hace sus ejercicios. Lo ideal es que bajen de peso, ¿verdad? Que mantenga una dieta y unos hábitos alimenticios adecuados. Y además, no pasa nada con el hipertenso, ¿verdad? Que toma la Enalapril. ¿Por qué va a ser diferente un paciente con ansiedad o con depresión que se tome el medicamento que hay? Entonces, lo principal es las guías de tratamiento de la ansiedad y la depresión, que son enfermedades, digamos que como hermanas, gemelas. Hay pacientes que tienen ansiedad con depresión, que eso es otra forma clínica, que digamos que el estado de ansiedad los lleva a ponerse tristes de tal manera que entonces se vuelven un círculo vicioso. Están ansiosos y eso los entristece porque no pueden hacer las cosas y demás. Entonces, verlas separadas casi que no tiene mucho sentido porque las dos son neurosis y demás.
Entonces, los tratamientos están basados primero en cambios de estilos de vida del paciente, ¿verdad? La alimentación es súper importante, la actividad física es súper importante. ¿Por qué? Porque en la alimentación, por lo menos esos atracones y esas comidas que se pegan, si tienen un alto valor calórico, van a traer al mismo tiempo sobrepeso y obesidad. Al tener sobrepeso y obesidad, un paciente, la movilidad disminuye, el sueño disminuye, la obesidad es un estado proinflamatorio, ¿verdad? Donde el paciente está inflamado todo el tiempo, va a tener dolor. Entonces ya con el aumento de peso viene la pérdida de la seguridad, de la autoconfianza, de la autoestima y demás. Esas cosas también empeoran la ansiedad. Entonces, lo más importante aquí es los hábitos alimenticios, el ejercicio físico, súper importante el paciente que haga ejercicio físico porque tiene que mantenerse lo más ocupado posible, hacer otras actividades y el tratamiento farmacológico. Muy, pero muy importante recordarles a todos los que siguen la transmisión que estamos acá completamente en vivo desde la Clínica de Obesidad de San Isidro del General, aquí como la parte trasera de Maica, no hay manera de perderse. Ustedes buscan esa callecita hacia la parte trasera de Maica y ahí van a encontrar el edificio grande y también súper rotulado. Doctor, ya tal vez para ir finalizando con su participación y metiéndome tal vez en una rama un poquito aparte, pero quisiera que tomemos en cuenta también la parte o el rol importante que juega la familia en una persona que sufre de ansiedad y que muchas veces también se siente incomprendida ante tal diagnóstico porque los demás no comprenden qué es lo que esa persona vive. Eso es muy cierto. Digamos, todas las enfermedades, sea cual sea, de salud mental o salud del corazón o salud de la mujer, metabólica y demás, el tratamiento, bueno, como decíamos, es integral. Nosotros para poder hablar de salud, según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, dice que la salud es el completo estado de bienestar, tanto físico, mental, como socioeconómico. ¿Qué quiere decir eso? El estado físico es lo que se refiere a la parte biológica, el ser humano como el animal, ¿verdad? La parte socioeconómica habla a favor de la familia. Es muy importante el trabajo y el nicho que cumple ese individuo en la sociedad. Entonces, la familia lo que tiene que hacer es la comprensión, quitarse o eliminar todos los estereotipos y los tabúes que hay en contra de la salud mental, que eso es súper importantísimo, que lo hemos hablado, lo he repetido varias veces porque es muy importante enfocarnos en eso, que es una enfermedad igual que lo es la presión, que es el azúcar, que son enfermedades normales, en las cuales hay que tener mucha paciencia del paciente, apoyarlo y guiarlo. Y lo mejor y lo principal del tema como tal es que el paciente entienda, comprenda su enfermedad y se trabaje en eso. Eso indiscutiblemente es de lo más importante. Si usted desea una consulta acá con los especialistas en la Clínica de Obesidad, recuerde que puede comunicarse al 4600-1500, al 2770-4450 o bien vía WhatsApp al 8912 7819, 8912 7819. Puede buscarles en Facebook como Clínica de Obesidad y ahí va a encontrar un enlace para sacar su cita en línea. Así que hay muchísimas maneras para sacar esa cita que usted está necesitando. Doctora, ya para ir cerrando también con usted, ¿cómo se puede controlar este tema de ansiedad ligado a la alimentación? E indiscutiblemente para la gente que se pregunte qué están haciendo esta gente hablando de ansiedad en la Clínica de Obesidad, ¿está ligado de alguna manera el sobrepeso y la obesidad con el tema de la ansiedad? Sí, están sumamente relacionados porque obviamente gira en torno, ¿verdad? Que la persona, como decía el doctor, son atracones, ¿verdad? De alimentos lo que va a optar en estas situaciones. Recordemos que no es dejar de comer, sino tomar acciones inteligentes a la hora de consumir los alimentos. Lo primero que se debe hacer cuando hay algún paciente que venga o que nos dice que tiene episodios de ansiedad, ¿verdad? Lo importante acá es primeramente ver de dónde viene esa ansiedad
para poder ayudarle a disminuir su sintomatología, ¿verdad? O eliminarla. Como les decía, es por medio de alimentación también que se logra controlar mucho a este paciente. Vamos a tomar ideas inteligentes y aquí les voy a dar tal vez como algunos consejos, ¿verdad? Entonces, como les decía, no es dejar de comer, sino que optar por opciones saludables. Por ejemplo, si yo tengo ganas de comer un chocolate, vamos a elegir un chocolate que no sea tan alto en grasa, sino que optemos por un chocolate que contenga por lo menos un 70% de cacao puro, ¿verdad? Si tengo como ansiedad o tengo ganas de comerme algo alto en grasas, qué sé yo, unas papas fritas, ¿verdad? O algo muy grasoso, vamos a optar por lo que son semillas, frutos secos, ¿verdad? O inclusive aceitunas, pero hay que saber cuánta cantidad me corresponde a mí. Ahora bien, la parte de dejar de comer no es viable, ya que la persona va a entrar en un estrés continuo, ¿verdad? La mente va a mandar señales al cerebro de que quiero comer, o sea, va a generar más ansiedad en esa persona, va a querer consumir más alimentos, la persona se va a estresar, entonces ahí es donde la persona opta por comer de más o esos atracones en lo que es la alimentación. Debemos optar por alimentos altos en fibra. Recordemos que la fibra lo que hace es calmar esa ansiedad, ya que contiene más o aporta más fibra a lo que es la alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, lo que son las frutas, los vegetales, ¿verdad? Cereales integrales nos van a dar más saciedad que cualquier otro alimento. El realizar ejercicio físico, como decía el doctor, es sumamente importante, ya que vamos a liberar endorfinas que se consideran, ¿verdad?, como calmantes, como ansiolíticos, ya que liberamos muchísimo estrés. Entonces el ejercicio forma parte también de lo que es la ansiedad, y una de las recomendaciones así siempre es, ok, si yo tengo, si definitivamente no logré quitarme la ansiedad o ese gusto por cierto alimento en específico que yo quiero comer, por ejemplo, si yo quiero irme a comer un helado y tengo ganas de ese helado y no hubo manera porque me comí uno tal vez con agua, pero no era el que yo quería, ¿verdad? Entonces, si yo sé que yo me voy a sentir culpable porque me voy a ir a comer un helado que es un poquito más alto en grasa o más alto en grasa que el que yo me estoy comiendo, ¿verdad? Y no se me quita, y esas ganas, tenemos que irnoslo a comer, o sea, tranquilamente vamos, nos lo comemos y de alguna u otra manera lo vamos a compensar a lo largo de la semana por medio de ejercicio físico, por medio de buenos hábitos alimentarios. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas llegan aquí a la consulta y se frustran todas porque, por ejemplo, me dicen, ya no quiero seguir el plan nutricional porque el fin de semana pequé y me comí, qué sé yo, un pedazo de pizza, o ya dejé todo tirado? La persona se empieza a sentir culpable, y realmente aquí es donde estamos fallando, porque lo que tenemos que incentivar son buenos hábitos alimentarios, ¿verdad? Y tratar de disminuir estos episodios de estrés y de ansiedad que tiene la persona a la hora de comer, ¿verdad? Recordemos también que lo que es el sobrepeso, Yuri, y la obesidad están muy estrechamente ligados a lo que es la ansiedad. Esto porque, bueno, se ha visto en estudios que lo que es personas con mayor índices de masa muscular, ¿verdad? Lo que es el IMC, con sobrepeso y obesidad, tienen mayores problemas a nivel de lo que es la parte respiratoria y la parte de frecuencia cardíaca, ¿verdad? Además de esto, generalmente estas personas con mayor peso tienden a ser víctimas, lamentablemente, a veces de bullying, o tienen más depresión por la parte de que tengo un sobrepeso de más, la gente me está viendo, hace chistes referentes como al peso, ¿verdad? Generalmente que el gordito en la escuela. Entonces ahí vienen todos esos problemas de depresión, y en cierta parte genera cierta ansiedad a estas personas, que básicamente va a terminar en atracones de alimentación, ¿verdad? También se ha visto que
aquellas personas que tienen un trastorno del sueño o aquellas personas que no logran tener una calidad o cantidad de tiempo adecuada en cuanto al sueño, tienen mayor predisponibilidad de padecer lo que es un sobrepeso, una obesidad y con ello problemas de ansiedad. Y es porque generalmente los pacientes o las personas que no duermen bien y que se acuestan muy tarde, inclusive a horas de la madrugada, o trabajadores que trabajan toda la madrugada, van a estar generalmente consumiendo alimento. Entonces aquí se vienen los problemas de sobrepeso y obesidad en estas personas, y con ello el problema de ansiedad. Bueno, sin duda un tema que da para hablar muchísimo y de verdad está completamente relacionado entonces este tema de la ansiedad con el tema del sobrepeso o la obesidad. Ya lo decíamos, si usted quiere sacar una cita, bueno, puede comunicarse al 4600-1500, al 2770-4450 o vía WhatsApp al 8912-7819. Eso para las personas que quieran sacar cita por acá. Detrás de Maica ahí van a observar el edificio Impuro San Isidro del General. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que sueñan, quieren, necesitan una cita con ustedes, pero se encuentran lejos? Bueno, ahorita estamos con la modalidad de consulta virtual, ¿verdad? Lo que es la parte nutricional, ya que los doctores, bueno, eso como ellos tienden a recetar, pues esta parte no es viable por medio de consulta virtual, pero sí la parte de lo que es aprender buenos hábitos de alimentación, consultas nutricionales, una guía nutricional, aprender a comer saludablemente, lo pueden hacer por medio de una cita virtual. Entonces, con muchísimo gusto les podría estar ayudando en esta área. Bueno, ya lo saben, definitivamente no existe ninguna excusa para que usted saque esa cita y se ponga a hacer ya lo que tiene que hacer y no perder más tiempo. Prácticamente la recta final del año 2021 que se fue súper rápido, así que recuerde esos objetivos que usted se había planteado al inicio. Agradecerle al doctor Castillo, a la doctora Arias por habernos acompañado el día de hoy, por recibirnos por acá. Agradecerle a don Randall ahí en cámaras y por supuesto a usted que se mantuvo siguiendo la transmisión. Le deseamos que tenga una muy pero muy feliz tarde. Hasta luego.